Yo trabajo en el Departamento de Preservación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, en Buenos Aires, específicamente en el área de restauración. Bueno, mientras comparto pantalla, quiero agradecer muy especialmente la invitación. Creo que es un verdadero regalo poder participar de esta mesa en las primeras jornadas de pensamiento en torno a la materialidad de la fotografía, y confío en que es una propuesta que va a generar un intercambio muy fructífero. De todo el universo de aspectos y problemáticas que comprende la materialidad de las fotografías, voy a centrarme en un recorte muy concreto y voy a tratar de desmenuzarlo, no solo en las implicaciones técnicas que tiene para la práctica de la conservación de fotografías, sino también en sus enredos conceptuales. La presentación se va a centrar entonces en la luz, la fotografía y la doble naturaleza de su vínculo. La luz como energía necesaria y condición para que exista la fotografía, y a su vez como amenaza para su perdurabilidad en el tiempo. Propongo pensar en cómo, desde el campo de la conservación de fotografías, se experimenta este rol contradictorio de la luz en los objetos que nos dedicamos a preservar. Ante todo, cabe aclarar que este análisis se va a hacer desde una suerte de modelo ficticio, ya que me voy a centrar en los efectos de la luz sobre los ejemplares fotográficos, pero la luz nunca opera de manera aislada. Dentro de las variables que impactan en la materialidad de las fotografías, se le suman la temperatura, la humedad relativa, la calidad del aire, la composición de los materiales de guarda, el mobiliario, las plagas de agentes biológicos, etc., que funcionan como un sistema en el cual las variables siempre se encuentran en interrelación. No obstante, a los fines de este encuentro, me interesa centrarme en la luz como un agente de dos caras en este caso. El proceso de creación de las fotografías consiste en breves momentos de solidaridad y alternancia entre luz y oscuridad, que van a dar como resultado la fijación de imágenes en superficies fotosensibles. La propia definición de la fotografía habla de luz, habla de tiempo y de superficies sensibles, pero no menciona, por ejemplo, la cámara, porque esta no es indispensable para elaborar algo que pueda ser llamado fotografía. Lo que sí es un denominador común para todos los procesos fotográficos es que poseen capas delgadas, y una de estas capas reacciona en presencia de energía lumínica. Cualquiera sea la sustancia formadora de la imagen en cada caso, todos los procesos fotográficos requieren un torrente de electrones, que es la luz, para ser expuestos. Por ejemplo, en los materiales basados en plata, habrá un proceso fotoquímico inducido por la acción de la luz, a través del cual se da la formación de núcleos de desarrollo de la imagen latente, que será potencia de la imagen visible. Para hacer visible esta imagen latente, habrá que someterla a un proceso revelado utilizando un agente reductor y luego fijarla. Posteriormente, para hacer copias de esta imagen, se repetirá un proceso que incluye también cuotas controladas de luz y de oscuridad. Hasta acá no hay muchas novedades. Superado este proceso, vamos a tener una fotografía. Pero la mayor parte de la producción fotográfica de los siglos XIX y XX ha sido realizada sobre materiales que por sí solos no pueden garantizar esa permanencia en la que descansa la principal cualidad atribuida a estos objetos y su función social. Hablamos de objetos multilaminares complejos que pueden incluir papel, plástico, vidrio, metal, distintos tipos de aglutinante y también distintos tipos de sustancia formadora de la imagen, entre otros. Cada componente en una amplia variedad de orígenes y de calidades, con mayor o menor resistencia o propensión a perdurar. Nuestro conocimiento del objeto fotográfico va evolucionando junto con lo conocido, es decir, al ritmo de su deterioro. Pero no es el paso del tiempo lo que puede afectar a las fotografías. El tiempo no es en sí un factor de deterioro, sino que, como mencionamos antes, es el tiempo y el espacio. Debemos entender a las fotografías
como parte de un sistema cuyas variables se encuentran constantemente en interacción. Y para hablar de este tema, aunque me voy a parar sobre una actividad concreta que es la conservación de fotografías patrimoniales, aquí vamos a considerar a todos los modos de existencia de la fotografía, que no se dan como un compartimiento estanco, sino que existe permeabilidad. Algunos de estos modos de existencia pueden ser, por ejemplo, las fotografías familiares, que nacieron para permanecer cerca nuestro, que reclaman ser vistas y mostradas, ya sea para identificar los lugares y las personas retratadas, o simplemente para revivir un momento. Estas provocan que la gente hable, que cuente, que evoque un relato. Estas imágenes pueden haber soportado viajes transoceánicos en su formato postal, o pueden haber recorrido distancias más cortas, pero constantes, como aquellas fotografías que llevamos encima, adentro de una billetera o en una agenda para poder mostrarlas. Y el caso tan extendido de los álbumes y de las fotos que completan el espacio privado, en portarretratos, enmarcadas o enganchadas en el borde de un espejo, clavadas con chinches en un ropero o sujetas con imanes en la heladera. Otro modo de existencia de las fotografías podrá ser el de aquellas albergadas en instituciones en sentido amplio, archivos, museos, bibliotecas, centros de documentación, etc. Estas son fotos que de alguna manera son cortadas de su andar en el mundo para, en el mejor de los casos, ser devueltas a él en otro modo de existencia. Son separadas del mundo para hacerlas accesibles al mundo. Esto quiere decir que para que el vínculo entre esas fotografías y la sociedad se mantenga activo, se requieren de esfuerzos orientados a que se sepa que existen, dónde están ubicadas y cómo consultarlas. En el contexto argentino, al igual que en otros países de la región, esto tiene un cariz particular, porque innumerables veces esta operación se da a través de acciones de rescate de archivos fotográficos institucionales o archivos de prensa, etcétera, que no solo han sido aislados de su rol y se encuentran dormidos, sino que están al borde de la destrucción. Otro modo de existencia podrá ser la de la obra artística contemporánea producida en soporte fotográfico. De estas suelen imprimirse series limitadas y dentro de la infinidad de posibilidades de montaje y sistemas de circulación se exhiben en galerías, museos, centros culturales, en la vía pública, entre otros. Como mencioné antes, entre estos modos existen cruces y a menudo la fotografía de origen familiar pasa a ser objeto patrimonial o formar parte de una instalación de arte contemporáneo. Por nombrar algunos ejemplos donde se da un corrimiento desde el espacio íntimo al espacio público que le permite convertirse en objeto de investigación o de exhibición. Para que cualquiera de estas fotografías pueda ser vista, necesitamos nuevamente de la luz, lo cual puede parecer una obviedad. Para ver algo, cualquier cosa, necesitamos, aunque sea, una escuálida rendija de luz. El tema aquí es que estos objetos que describimos anteriormente como cuerpos multilaminares complejos, son especialmente susceptibles al deterioro al ser expuesto a determinadas radiaciones. Y las alteraciones que pueden producirse son acumulativas. Dependen de la intensidad, el tiempo de exposición y la naturaleza de la fuente a la que son expuestas. Utilizando como metáfora la velocidad de la luz, algo que sugiere que la luz tarda un tiempo en llegar, debemos tener en cuenta que este deterioro que se va acumulando también es algo que a veces tarda en hacerse evidente, y normalmente no podemos dimensionar lo que está pasando mientras está pasando. Como afirma Michalski, la radiación ultravioleta y la luz visible que se encuentra en la franja denominada luz azul-violeta son las que generan reacciones fotoquímicas más dañinas para los objetos. La primera provoca desintegración de los materiales, la producción de subproductos amarillentos,
debilitamiento y pérdida de cohesión. La segunda está asociada a la decoloración de los colorantes, y vale decir que la radiación infrarroja también puede generar daños al calentar la superficie de los objetos. Según desarrollan Bertrand Lavedrine, Luis Pavao y numerosos autores y autoras, de entre todos los procesos fotográficos, los más sensibles a la luz son las copias a la albúmina, los autocromos, las fotografías a color con tintes cromogénicos y también los cianotipos y los papeles a la sal. En cada caso, por una fragilidad propia del aglutinante, o de los colorantes, o del soporte, o de las sales de hierro, como será el caso de los cianotipos. Como mencioné antes, el deterioro de cualquier objeto es algo complejo y la mayoría de las veces es multicausal. Para poder abordar las problemáticas asociadas a la luz y a las radiaciones, vamos a ver algunos ejemplos. Por un lado, el borrado fotoquímico y el desvanecimiento. Siguiendo a Ángel Fuentes, hay que distinguir entre estos dos procesos de deterioro, porque el borrado fotoquímico refiere a la pérdida de densidad de una fotografía producida por cambios físico-químicos asociados directamente a la acción de la luz en la imagen final. Afecta a las técnicas que tienen imagen final, formada por plata y o por colorantes, pero es fácil confundirlo con la pérdida de densidad o desvanecimiento que pueden estar producidos por la luz, entre otros muchos factores. Por ejemplo, las copias a la albúmina, aunque muchas han sobrevivido en excelentes condiciones, es habitual que muestren amarillamiento, desvanecimiento en las zonas claras y una reducción generalizada del contraste. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para hablar del amarillamiento y luego vuelvo al desvanecimiento. En las copias a la albúmina, el amarillamiento es resultado de la propia descomposición de la proteína de la albúmina y también de la reacción de la plata con la albúmina que forma albuminato de plata en el momento de la sensibilización y no puede ser eliminado durante el fijado. Pero puede intensificarse junto con otros factores por la exposición a la luz y a una alta humedad relativa. Esta reacción es bien evidente en fotografías que fueron montadas con passepartout o enmarcadas, y al extraerlas de sus montajes se observa marcadamente que la zona cubierta se encuentra menos amarilla. Volviendo al desvanecimiento, los cianotipos que logran imágenes bastante estables pueden perder contraste y desvanecerse al ser expuestas a la luz, y también cuando están en contacto con materiales alcalinos. Un cianotipo desvanecido por acción de la luz puede eventualmente recuperar un poco su color inicial si se almacena en la oscuridad durante algún tiempo. Todos los procesos fotográficos que incluyen tintes cromogénicos son susceptibles a ser desvanecidos ante parámetros determinados de iluminación. No obstante, el magenta es el menos estable de los tintes ante la luz. Las copias afectadas por este desvanecimiento presentan una dominante cian, amarilla o verdosa también, y una escasa o nula cantidad de tinte magenta. La intensidad y la velocidad con la que se produce el desvanecimiento en este caso depende de la intensidad y el tipo de fuente de iluminación y el tiempo de exposición al que estén sometidos los ejemplares. Las imágenes que se ven en pantalla, por ejemplo, corresponden a una prueba que hice el año pasado con 2 fotografías de mi colección de estudio, el último día de circulación permitida antes del aislamiento social preventivo y obligatorio iniciado en marzo en la ciudad de Buenos Aires. Coloqué la mitad de estas 2 fotografías junto a una ventana y guardé la otra mitad como testigo en una caja. Luego de 2 meses, cuando pude volver al lugar donde había hecho la prueba, me encontré con estos resultados. Cabe aclarar que los procesos con tintes cromogénicos también padecen de deterioro en la oscuridad. Esto sucede de manera más lenta de lo que pasa ante la luz, pero de forma continua. El desvanecimiento en la oscuridad es el resultado de reacciones químicas donde los factores más influyentes son la temperatura y la humedad relativa, que aceleran la descomposición de estos colorantes. En este caso, el colorante más sensible al desvanecimiento en la oscuridad es el cian.
Bueno, respecto de la fotooxidación, siguiendo a Ángel Fuentes, la fotooxidación sería la oxidación producida por efecto de la luz, como lo dice el término. En este caso la luz es la que proporciona la energía necesaria para que se produzca el intercambio de electrones entre las moléculas. Afecta al montaje, a los soportes secundarios y primarios, produciendo cambio de color, debilitamiento, especialmente en las áreas expuestas a la luz. Afecta a la emulsión también, provocando el inicio de la reacción de óxido-reducción y el debilitamiento de la imagen, y también afecta a la imagen final. Pero la luz no es la única fuente de oxidación, y también puede ser causada por altos niveles de humedad relativa, contaminación atmosférica y residuos del propio procesamiento de las imágenes. Y normalmente no sabemos efectivamente el origen, o puede darse por una combinación de todos o varios de estos factores, por lo que habitualmente se habla de oxidación. El nombre de esta presentación es La oscuridad une lo que la mirada separa. Se trata de una frase tomada del libro El amor puro, cuya autoría ha generado cierta controversia, porque su autora es Agustina Izquierdo, pero también se ha sospechado que detrás de este nombre está Pascal Quiñar. De todos modos, no es esto lo que nos interesa. La frase está sacada del contexto porque nos habilita a la reflexión que da nombre a esta presentación. Como describimos antes, para que exista materialmente la fotografía, son necesarios momentos de luz y momentos de oscuridad. Pero en otro orden, para que la fotografía exista cumpliendo su función social, también es requerida esa alternancia entre luz y oscuridad. Y aquí radica el problema, porque las fotografías requieren de su comunicación, de un traer a la luz, y al mismo tiempo su explotación cultural comprime su esperanza de vida. Desde el ejercicio de la conservación de las fotografías, se establecen criterios para caracterizar los procesos fotográficos, identificarlos, establecer ciertos perfiles de cada proceso que permitan entender sus mecanismos de deterioro, los riesgos específicos y orientar en las medidas a tomar para su resguardo. Se realizan diagnósticos del estado de conservación de los ejemplares y se pueden hacer propuestas y advertencias para su exhibición y para su guarda. Pero cada uno de los ejemplares individualmente ha tenido una vida, con sus particularidades, y estas modifican todo el perfil general. Al analizar un ejemplar y observar que su registro permite la interpretación de la información que contiene, no podemos afirmar algo categóricamente acerca de su nivel de permanencia. Al custodiar materia, estamos administrando la vida útil de las fotografías. Entonces, que un ejemplar posea todavía reserva de imagen final, que pueda leerse, digamos, no significa necesariamente que puede ser exhibido. No solo somos responsables de garantizar la supervivencia para que llegue a las manos y a los ojos de las futuras generaciones, sino que debemos velar por su integridad física, su impacto emocional y su contenido de información. Muchas veces, desde la política de las instituciones se establece no exponer ejemplares originales, y se emplean varios recursos para dar a conocer sus acervos. Sin embargo, en los casos en que sí se decide exhibir ejemplares originales, de manera segura, digamos, se realizan mediciones con instrumental específico para evaluar, según el estado de conservación de cada pieza, cuánto tiempo podrá ser exhibida a una fuente de luz en particular, evitando el mayor riesgo de daño posible. Esto a veces se resuelve con iluminaciones muy tenues y sectorizadas, como el ejemplo que vemos en pantalla. Pero este recurso requiere de un acostumbramiento de la vista. Cuando esto no se contempla, muchas veces se reciben quejas de las y los visitantes decepcionados porque dicen que no pueden ver nada. Entonces es importante planificar un espacio y un tiempo en los diseños de exhibición para que la vista pueda adaptarse a este nuevo entorno de penumbras. Y también es valioso incluir en las muestras información sobre los motivos de estas decisiones curatoriales para contribuir a generar conciencia entre las y los visitantes de la fragilidad de los objetos que están contemplados y también
hacerlos formar parte de alguna manera. Estos sistemas de iluminación se aplican a distintas escalas. En el ejemplo vemos que funciona como una invitación a acercarse a los pequeños detalles de un objeto fotográfico en una contemplación más íntima. Pero también, en este otro ejemplo, se puede ver un caso donde se requiere de una distancia para poder apreciar la magnitud de la propuesta curatorial, como es el caso de la obra de Teddy Bear Project. O incluso, en este otro caso, apuestas que proponen una circulación determinada por el espacio, como es el caso de esta exhibición que también fue instalada en el Museo Malva de Buenos Aires. Para ir concluyendo, un ejemplo interesante de analizar es el de la exposición público-privado secreto realizada por el ICP Museum en Nueva York en 2016, que fue una muestra bastante provocadora que presentaba un amplísimo rango de piezas entre fotografías históricas y contemporáneas, de una manera no jerarquizada. La curaduría creaba una experiencia física a través de la cual se podía examinar el rol de la fotografía en la ruptura y restablecimiento de nuevos límites entre lo social y lo personal o privado. Para esto se utilizaron recursos de iluminación diferenciados, paneles que delimitaban algunos sectores, superficies reflectantes donde el visitante podía verse incorporado a las imágenes, y registros audiovisuales de algunas de las piezas, y también recursos de montaje que limitaban el tiempo de exposición de algunos de los ejemplares a la luz. Para cerrar, me gustaría comentar que nuestras teorías no pueden ser construidas de una vez y para siempre. Es necesario que las estrategias de divulgación vayan de la mano de estrategias de conservación. Este es un punto de intersección entre distintas áreas como la conservación y restauración de bienes culturales, pero también la curaduría, la investigación científica, la historia y la gestión cultural, entre muchas otras. Debemos preguntarnos de qué manera podemos aproximarnos localmente a construir un punto de equilibrio en el que pueda habitar la permanencia. Y también cómo lidiamos en la práctica cotidiana con la idea de que trabajamos con objetos nacidos de lazos indestructibles entre luz y oscuridad. Bueno, agradezco nuevamente la invitación y celebro que se creen espacios de reflexión como este. Dejo mi mail de contacto por cualquier cosa. Muchas gracias.